El amuleto maldito, una historia de sacrificios y fortuna. El aire era denso y húmedo, como si el bosque mismo respirara con dificultad. La niebla envolvía cada árbol, creando un paisaje casi irreal. Elena paseaba por el mercado de antigüedades, con los sentidos abrumados por la mezcla de olores, sonidos y colores. Cada paso la llevaba más profundamente en un laberinto de recuerdos y secretos. Los puestos rebosaban de baratijas y tesoros, cada uno susurrando historias olvidadas. Había relojes antiguos, joyas deslumbrantes y libros polvorientos que parecían contener siglos de sabiduría. Sus ojos se posaron en un puesto escondido en un rincón oscuro, casi invisible para los demás compradores. Algo en ese rincón la llamaba, como un susurro en la oscuridad. Una sola vela parpadeante iluminaba el rostro de una anciana, con ojos tan oscuros como el ébano del amuleto que se exhibía sobre un terciopelo descolorido. La anciana parecía una figura sacada de un cuento de hadas, misteriosa y sabia. Elena sintió una atracción inexplicable hacia el amuleto. Era como si una fuerza invisible la empujara a acercarse, a tocarlo, a hacerlo suyo. Su superficie plateada estaba fría al tacto, grabada con extraños símbolos que parecían moverse bajo la luz. Cada símbolo parecía contar una historia, un misterio esperando ser desvelado. La anciana habló, su voz un áspero susurro. Este amuleto, pequeña, tiene el poder de conceder el deseo de tu corazón. Pero ten cuidado porque los deseos tienen un precio. Intrigada, Elena compró el amuleto, sin darse cuenta de la oscuridad que lo acompañaba. No podía resistir la tentación de poseer algo tan único y misterioso. Esa noche, Elena se abrochó el amuleto al cuello. Sentía una mezcla de emoción y temor, como si estuviera a punto de embarcarse en una aventura desconocida. Lo sintió extrañamente cálido contra su piel, su peso extrañamente reconfortante. Era como si el amuleto tuviera vida propia, como si compartiera un secreto con ella. Mientras se quedaba dormida, una sensación de anticipación recorrió sus venas. Soñaba con los deseos que podría pedir, con las maravillas que el amuleto podría traer a su vida. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar, de forma irrevocable y trágica. El amuleto no solo traería deseos, sino también consecuencias que ella no podía prever. Elena despertó en un mundo bañado por una luz dorada. El día parecía más brillante, el aire más limpio. Recibió un ascenso inesperado en el trabajo, un puesto que siempre había deseado. El dinero parecía llegar a su vida sin esfuerzo. Encontraba billetes de lotería premiados, sus inversiones se disparaban. Allá donde miraba, la fortuna le sonreía. Su apartamento, antes modesto, se transformó en un remanso de lujo. Se adornaba con finas sedas y brillantes joyas. Elena disfrutaba de su recién encontrado éxito. Su risa resonaba en su opulento apartamento. Sin embargo, una sombra acechaba en los límites de su alegría, una inquietud que no acababa de ubicar. Sus amigos comentaban su buena fortuna, sus voces teñidas de un deje de envidia. Elena, cegada por su propio éxito, hacía caso omiso de sus preocupaciones. Por fin vivía la vida que siempre había soñado. El amuleto era un símbolo tangible de su triunfo, pero el destino, como una araña, ya estaba tejiendo su intrincada y mortal telaraña. La primera señal de problemas llegó con una llamada telefónica. Era una noche tranquila, y el sonido del teléfono rompió el silencio con una urgencia que presagiaba malas noticias. La hermana de Elena, María, había tenido un accidente de coche. El coche estaba destrozado y las luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad, creando una escena de caos y preocupación. El alivio invadió a Elena al saber que María estaba viva, pero un escalofrío se instaló en su corazón. La voz de María, aunque tranquila, no podía ocultar el miedo que sentía. El accidente, aunque no fue mortal, dejó a María con una pierna rota y un miedo creciente a conducir. Las visitas al hospital se convirtieron en una rutina, y cada vez que veía a su hermana en la cama, el dolor de Elena se intensificaba. Entonces, su mejor amigo, Miguel, perdió su trabajo. La noticia llegó como un golpe inesperado, y la preocupación se reflejaba en su rostro cada vez que hablaba de su futuro incierto. Su comportamiento, normalmente jovial, se volvió tenso, sus ojos ensombrecidos por la preocupación. Las noches se llenaron de insomnio,
y sus días de una ansiedad constante. Le confesó a Elena sus crecientes deudas, con la voz embargada por la desesperación. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de un peso que parecía imposible de soportar. Elena, aunque preocupada, se encontró extrañamente distanciada de sus desgracias. Era como si una barrera invisible la separara del dolor ajeno, permitiéndole observar sin ser realmente afectada. Su dolor parecía lejano, amortiguado por su propia burbuja de éxito. Cada logro personal la alejaba más de las tragedias que la rodeaban, creando un contraste inquietante. A medida que los días se convertían en semanas, más malas noticias llegaban. Era como si una nube oscura se hubiera instalado sobre su círculo cercano, trayendo consigo una tormenta de infortunios. El apartamento de su vecina se incendió, dejándola sin hogar. Las llamas devoraron todo a su paso, y la desesperación se reflejaba en los ojos de la vecina mientras veía su vida reducida a cenizas. Su anciana casera enfermó. Su otrora vibrante espíritu se apagó. Las visitas al hospital se hicieron más frecuentes, y cada vez que Elena la veía, sentía que una parte de su propia vitalidad se desvanecía. Cada desgracia parecía coincidir con los propios triunfos de Elena, una simetría retorcida que le provocaba escalofríos. Era como si el universo estuviera equilibrando sus éxitos con el sufrimiento de quienes la rodeaban. El amuleto, antes fuente de orgullo, le pesaba como un frío dedo acusador clavado en su piel. Cada vez que lo tocaba, sentía una conexión inquietante con las desgracias que la rodeaban, como si fuera el epicentro de una maldición silenciosa. La duda, como una mala hierba persistente, comenzó a germinar en la mente de Elena. Cada día, esa semilla de incertidumbre crecía, enredándose en sus pensamientos y emociones. La coincidencia de su buena fortuna y las desgracias de sus seres queridos era demasiado evidente para ignorarla. Cada vez que algo bueno le sucedía, alguien cercano a ella sufría una pérdida o un revés. Recordó las palabras de la anciana. Este amuleto, pequeña, tiene el poder de conceder el deseo de tu corazón. Pero ¿a qué precio? Las palabras resonaban en su mente, como un eco persistente que no podía silenciar. Empezó a investigar sobre el amuleto. Sus extraños símbolos la llevaron a una madriguera de antiguas tradiciones y conocimientos prohibidos. Pasaba noches enteras leyendo y buscando respuestas. Cada descubrimiento la sumía más en la oscuridad. Descubrió que los símbolos pertenecían a un culto olvidado, el culto de las sombras, que adoraba a una deidad del poder y la prosperidad. Este culto, según los textos antiguos, había sido responsable de innumerables tragedias en su búsqueda de poder. Su sangre se heló al seguir leyendo. Los relatos de sacrificios y rituales oscuros eran más que perturbadores, eran aterradores. El culto creía en el sacrificio, en ofrecer la fuerza vital de otros para alimentar sus propios deseos. Los textos describían rituales donde la vida de inocentes era arrebatada para otorgar prosperidad a los miembros del culto. A Elena le revolvió el estómago. Podría ser cierto. ¿Podría su amuleto estar vinculado a tales horrores? La idea la llenaba de repulsión y miedo. Estaba su éxito, su felicidad, construido sobre el sufrimiento de sus seres queridos. Cada vez que miraba las fotos de su familia y amigos, la culpa la consumía. La idea era insoportable, pero imposible de ignorar. No podía seguir viviendo con la duda, pero tampoco podía deshacerse del amuleto sin saber la verdad. El amuleto, antes símbolo de esperanza, ahora le parecía una marca, una señal de su complicidad involuntaria. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podría deshacer el daño, si es que realmente existía? La búsqueda de respuestas se había convertido en una carrera contra el tiempo y su propia cordura.